amada iglesia, hermanos y amigos que nos visitan, que el Señor les bendiga y rogamos que use su palabra para poder edificar a la iglesia y salvar a los perdidos. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en Hebreos capítulo 11 y voy a dar lectura de los versículos 8 al 10. Hebreos capítulo 11, versículos 8 al 10. La palabra del Señor dice así: Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Oremos. Amado Dios, te damos muchas gracias por tu palabra que ha sido leída. Ahora permíteme, a pesar de mis pecados, a pesar de mis limitaciones, a pesar de mi debilidad, explicarla, que tu Espíritu Santo me ayude a ser fiel a la interpretación bíblica, a ser fiel a la presentación de tu palabra. Te ruego, oh Espíritu Santo, que moras en medio de nosotros, que tú apliques esta palabra a los corazones de los presentes, que uses de esta predicación para edificar tu iglesia, para santificar la iglesia de Jesucristo el Señor, y también para añadir a aquellos que han de ser salvos. Te ruego, oh buen Dios, que hagas esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pueden tomar asiento. He titulado esta porción Abraham, el héroe peregrino. Y aunque en realidad la unidad de pensamiento que nos habla acerca de la fe de Abraham, o lo que la fe hizo en Abraham y a través de él, nos habla de los versículos 8 al 20, lo vamos a ver por secciones porque hay cosas muy importantes que resaltar acerca de Abraham. Abraham es el padre de la fe y debido a que es conocido como el padre de la fe, el autor de Hebreos habla extensamente de él. Se toma 12 versículos para hablar de Abraham. Entonces, para hablar de él, vamos a tomar secciones pequeñas acerca de lo que el autor nos dice de él. Esta primera sección, los versículos 8 al 10, la he titulado Abraham, el héroe peregrino. Y aunque podríamos titular así a toda la sección, más adelante quiero dar otros títulos a los siguientes versículos. Permítame iniciar con una breve introducción. Hay una realidad, enseñada tanto por el Antiguo Testamento como por el Nuevo Testamento. ¿Cuál es esa realidad? Esta realidad es que aquellos que son salvados por gracia a través de la fe solo en Cristo Jesús, aquellos que son salvos por la gracia de Dios, pasan de ser ciudadanos terrenales a ser ciudadanos celestiales. Eso se enseña tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, llegan a ser peregrinos en esta tierra, ¿sí? Esa es una enseñanza que está a lo largo de todas las Escrituras. Y hoy, amados hermanos, pido más bien al Señor que Él sea el que despierte nuestra conciencia de peregrinos. Ruego, y a lo largo de esta semana mi oración ha sido esa, que el Espíritu Santo despierte nuestra conciencia de peregrinos. Creo que es necesario despertar esta conciencia de peregrinos o de que estamos en un peregrinaje, porque el diablo es tan sutil y es tan astuto, y obviamente nuestros mismos pecados, que provoca que nos veamos como pertenecientes a este mundo, como ciudadanos del reino terrenal. El diablo es tan astuto que nos ofrece comodidades que nos adhieren, que nos pegan a esta tierra. Comodidades como una casa, dinero, posesiones, salud, familia.
y otras cosas que no son malas en sí mismas, pero que pueden provocar en nosotros un apego a lo terrenal, opacando o oscureciendo la conciencia de peregrinos que deberíamos tener activa. Eso, hermanos, es sumamente peligroso. Por eso, el Espíritu Santo, a través de las Escrituras, una y otra vez, de muchas maneras, de muchas formas, nos dice, si realmente has creído en Cristo, tú eres un extranjero y advenedizo en esta tierra. Eso es lo que nos dice una y otra vez la Biblia. Eres un extranjero, eres un advenedizo, eres un peregrino aquí. Hermanos amados, ya no pertenecemos a esta tierra para aferrarnos a ella. Pertenecemos a la patria celestial y a esa es la que debemos aferrarnos. Ahora bien, ¿cómo hizo el autor de Hebreos para despertar la conciencia de peregrinos que debían tener estos creyentes hebreos que yo creo que han adormecido? ¿Cómo hace el autor de Hebreos para despertar esa conciencia de peregrinos que debiera estar despierta y activa? Él usa el ejemplo de un peregrino del Antiguo Testamento. Ese peregrino se llama Abraham. Y quiero que veamos tres cosas que yo espero despierte sus conciencias de peregrinos. Tres cosas. Número 1, obediencia. Número 2, vida. Y número 3, paciencia. Vamos a ver tres cosas en la vida de Abraham que yo creo que pudo haber despertado algo que yo he decidido llamar una conciencia de peregrino en esos creyentes y yo espero que en ustedes también. Tres cosas: obediencia, vida y paciencia. Veamos la primera, obediencia. Eso lo vamos a ver en el versículo 8. Un peregrino obedece a su Señor. Un peregrino obedece a su Señor. Vean lo que dice el versículo 8. Dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Hermanos, este versículo tiene una particular construcción gramatical. ¿Qué significa eso? La forma en la cual las palabras han sido puestas tienen una construcción bastante particular. ¿Por qué? Porque a primera impresión, si nosotros leemos ese versículo, pareciera que el enfoque es el llamado de Abraham. Porque eso es como inicia. Por la fe Abraham, ¿qué? Siendo llamado. Y uno podría decir, es que habla del llamado de Abraham. De hecho, la primera vez que lo prediqué, yo hice el énfasis en el llamado de Abraham. Sin embargo, el enfoque no es el llamado de Abraham, sino más bien la obediencia de Abraham. ¿Por qué? Porque gramaticalmente el verbo principal en el versículo número 8 es el verbo obedeció. Lo otro es un auxiliar. La expresión siendo llamado que tenemos en el versículo 8, aunque está al inicio de la oración, gramaticalmente funciona como un complemento circunstancial de causa, es decir, nos presenta la causa del por qué Abraham obedeció, pero es un complemento, no es lo central de la enseñanza. La obediencia de Abraham es el tema central del versículo número 8. Sin embargo, esto se podría malinterpretar, por lo que nuestro autor de Hebreos, siendo un buen teólogo, un excelente teólogo, nos presenta primero la causa por la cual Abraham pudo o logró obedecer a Dios. La causa es el llamado eficaz de Dios. Y quiero que veamos brevemente un fundamento doble para la obediencia de Abraham que nos presenta el texto. El texto nos presenta un fundamento que tiene dos partes. El fundamento doble es claramente la fe y el llamamiento eficaz. Esos son el fundamento de la obediencia de todo peregrino. Ahora, nuevamente, por el orden en el que encontramos estas palabras en Hebreos capítulo 11, versículo 8, alguien podría decir que en realidad la fe provoca el llamado eficaz, debido a la construcción en la cual se encuentra. Sin embargo,
El autor lo que en realidad quiere decir es que por medio de la fe, y cuando dice habiendo sido llamado, lo pone en tiempo pasado, entonces nos está diciendo por la fe, cuando Abraham ya había sido llamado en el pasado, pudo obedecer. ¿Qué significa esto? El llamado eficaz, eso es doctrina de salvación, pero en la salvación, el llamamiento eficaz de Dios, el llamado a salvación de Dios está en primer lugar. Cuando se hace ese llamado, Dios regala la fe a la persona para que pueda creer y así estos dos, que son el fundamento de la obediencia, puedan guiar al nuevo creyente a obedecer. Eso teológicamente debe ser aclarado. ¿Para qué? Para evitar malos entendidos, porque alguien podría concluir, la fe produce llamado eficaz. No, es al revés. El llamado eficaz produce o regala la fe para que estos juntos produzcan obediencia. Ahora, ¿cómo fue el llamado de Abraham? Porque eso es lo que dice, habiendo sido llamado. ¿Cómo es que fue llamado? El relato del llamado de Abraham, creo yo, a salvación, pero también a hacer lo que Dios le dice que debe hacer, se encuentra en Génesis capítulo 12, que en semana les dije que lo puedan leer. Génesis capítulo 12, versículo 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Ahora, este llamado, Dios mismo lo vuelve a repetir en el capítulo 15 de Génesis. Génesis 15:7 dice, o recalca este llamado, y le dijo Dios hablando con Abraham, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. En el capítulo 15, Abraham ya está en Canaán. En el capítulo 12, Abraham está en Ur de los Caldeos. Ahora, algunas cosas que apuntar acerca de esto, acerca de Abraham, para que lo conozcan un poco aquellos que no lo conocen. Abraham, que en Génesis 12 aún se llama Abram, él aún no es Abraham, en Génesis 12 es Abram. Este hombre es descendiente de Sem. ¿Quién es Sem? Sem es el hijo que Noé bendice en el capítulo 11. Sem y su descendencia, los semitas, son parte de la descendencia que Noé bendice. Y es la simiente que va a continuar la promesa de Génesis 3:15 de que iba a venir una simiente de la mujer que iba a aplastar a la simiente o a la cabeza de la serpiente. Ahora, Abraham nació y vivió durante mucho tiempo en una ciudad pagana llamada Ur de los Caldeos. ¿Cómo era Ur de los Caldeos? Un diccionario bíblico dice que era una ciudad grande y sumamente próspera, un gran centro de comercio y era un puerto de mar sobre el Golfo Pérsico. O sea, era una ciudad sumamente próspera. De hecho, muchos creen que Abraham y su padre y sus hermanos era una familia sumamente adinerada, eran ricos. Ahora, en el momento en el cual Abraham es llamado, les dije, su nombre no es Abraham, su nombre es Abram. Abram significa padre exaltado. Abraham significa padre de multitudes y hace referencia a la promesa que Dios le hace. Según Génesis, el llamado incluye dos cosas. Cuando en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, Dios llama a Abraham, incluye dos cosas ese llamado. ¿Qué incluye? Incluye una orden y una promesa. La orden es, sal de tu tierra y de tu parentela. La promesa, te daré una tierra. Así, simplemente es eso. El llamado divino de Dios, en ese sentido, en el sentido de cuando llama a Abraham para salvación, es un llamado irresistible. Si se dan cuenta, Abraham simplemente lo vemos después en la historia saliendo de su lugar, yendo hacia Canaán, a pesar de todo. El llamado que hace Dios para salvación y el llamado que hace Dios para comisionar a alguien a alguna labor específica, es un llamado irresistible. Por ejemplo, cuando Mateo es llamado en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús simplemente le dijo, sígueme.
Acto seguido, Mateo se levantó y le siguió. Mateo no le dice, ¿pero por qué? Mateo no le dice, pero tengo dinero que cuidar. No, simplemente se levanta y lo sigue. ¿Y Cristo qué le dijo? Simplemente le dijo, sígueme. Y Mateo lo sigue. Ahora, a veces, en este llamado, a Dios le place decirles, ¿para qué quiere que lo sigan? Como en el caso de Pedro y Andrés, que están en el mar, están pescando, y el Señor Jesucristo les dice nuevamente, venid en pos de mí. Pero les da la razón para la cual los está llamando. Les dice, y os haré pescadores de hombres. El llamado eficaz a veces puede ser el llamado a seguir y punto. A veces puede incluir la razón por la cual quiere que los siga. Pero en el caso de Abraham, tiene el llamado, la orden de seguirle, de abandonar todo por él, y al mismo tiempo tiene una promesa. Como dijo John Owen, Abraham no abandonó todas sus satisfacciones presentes, no se puso en innumerables riesgos para el futuro, simplemente por su propia voluntad. No, eso no fue simplemente porque Abraham quería llegar a ser el padre de la fe, no surge de él, surge de la voluntad soberana de Dios que llama. Y dice Owen, donde no hay llamado de Dios, no puede haber fe y no puede haber confianza en Dios. Si no hay llamado, no hay fe. Si no hay fe, no hay obediencia. La única manera de que alguien obedezca es que Dios lo llame. Y la única manera de que tenga fe es que Dios lo llame. Así que la causa, tanto de la fe como de la obediencia, es el llamado de Dios. Ahora, ¿cuál es el acto de obediencia del cual nos habla el autor de Hebreos acerca de Abraham? Vean lo que dice el versículo 8 en su parte B. Dice, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Ese es el acto de obediencia. Muy simple, ¿cierto? Simplemente fue llamado a abandonar todo y dice, obedeció para salir. Así de sencillo. ¿Será tan sencillo? Miren, como les digo, el llamado incluye una orden y una promesa, pero por ahora el autor de Hebreos nos enfoca en la orden. Él aún no va a hablar de la promesa. Nos está enfocando en la orden. La orden fue, sal. La respuesta fue, salgo. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto el autor? Porque en el versículo 8 quiere mostrar a estos peregrinos una de las primeras evidencias de ser peregrino, obediencia. Obedecer a Dios es uno de los primeros resultados de haber sido llamado por Dios y de haber sido capacitado a través de la fe para obedecer a Dios. Obediencia, simple y llanamente obediencia. Un dato interesante, hermanos, es que Génesis capítulo 11, versículos 27 al 32, dice que es Taré. Taré es el padre de Abraham. Y en esa porción dice que es Taré, el padre de Abraham, el que decide ir a Ur de los Caldeos, el que decide salir de Ur de los Caldeos e ir hasta Canaán. Lo decidió su padre, aparentemente. Pero cuando llegan a una ciudad, a un poblado llamado Harán, se quedan en ese lugar. Y ahí es donde muere el papá de Abraham. Taré muere en Harán antes de llegar hasta Canaán. ¿Qué significa esto? ¿Que Abraham no obedeció? Creo que significa que la providencia de Dios estaba guiando a Abraham a obedecer de manera adecuada al mandato. Dios ya lo había llamado, pero providencialmente el papá de Abraham estaba siendo guiado por la soberanía de Dios para ir hasta Canaán, para así de esta forma Abraham pueda obedecer. Por así decirlo, lo hace llegar hasta la mitad del camino, para que a partir de ese lugar Abraham tenga que ir solo. Junto a toda su familia van hasta Harán. A partir de Harán, Abraham va junto a su sobrino, pero prácticamente va solo, hasta Canaán. ¿Qué decimos de esto? Que la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre misteriosamente van de la mano. Dios es soberano, le dijo a Abraham, sal. Para asegurarse de que iba a salir, instó a su padre, Taré, para que empiece ese peregrinaje. Ahora, ¿qué es lo especial de su obediencia que nos recalca el autor de Hebreos? Vean cómo termina el versículo 8.
El versículo 8 termina diciendo, y salió sin saber a dónde iba. Salió sin saber a dónde iba. Su obediencia en este sentido es especial. Por la fe, Abraham está dispuesto a dejar varias cosas: su país, su parentesco, incluso la casa paterna en la cual él vive. Como diría alguien, se entregó por completo al poder, la fidelidad y la bondad de Dios, sin el menor estímulo de la perspectiva del lugar a donde se dirigía. Dejó todo y simplemente obedeció a Dios, quien le dijo: deja todo eso y ve al lugar que yo te voy a decir. Abraham en ningún momento le dijo: pero primero dime dónde voy a ir, porque si no me dices dónde voy a ir, pues ¿para qué voy? No, él simplemente obedece y sale y deja su país, deja a su familia y deja toda su parentela. Amado hermano, imaginas que Dios, pensando ahora en nosotros, Dios venga a ti, tal vez no de manera audible, pero ponga un sentir en tu conciencia y tu corazón y te diga: debes salir de México a un lugar que luego te digo dónde es. Por allá cuando estés en la frontera, ahí te digo. Por ahora, sal de México. ¿Se imaginan eso? ¿Qué le dirías? Tú, ¿qué pensarías? ¿Estarías dispuesto a dejar tu papá, tu mamá, que tanto los quieres? Yo sé que los quieres porque yo también los quiero. No a los tuyos, sino a los míos. Pero, ¿estarías dispuesto a dejar a tu padre, a tu madre, que tanto amas? ¿Estarías dispuesto a dejar tu México querido con sus sabrosas tortillas y tacos, sabiendo que donde vas tal vez ni vas a hallar eso? ¿Estarías dispuesto a dejar la casa que acabas de terminar de construir, que te costó 20 años de tu vida construirla? ¿Estarías dispuesto a dejar todo eso para obedecer a Dios? Peor aún, ¿estarías dispuesto a arriesgar tu vida en un camino que no sabes dónde es? ¿Estarías dispuesto al peligro, al frío, a la oscuridad, a la incertidumbre de no saber hacia dónde vas, pero simplemente Dios te dijo: sal de tu tierra y tu parentela, y tú digas: amén, voy a salir? ¿Pero dónde? Bien dijo John Owen: como el hombre está naturalmente inclinado a amarlos, a todo lo que mencioné anteriormente, a adherirse a ellos, a valorarlos y deleitarse en ellos, no pueden separarse de ellos sin las mayores convulsiones de la naturaleza. ¿Qué significa eso? Que dejar ese tipo de cosas es difícil, a no ser que sea Dios quien te haya llamado a hacer eso. Porque si Dios te ha llamado a hacer eso, ese llamado es irresistible. Igual que el llamado a salvación, tú no te pudiste resistir, porque estabas muerto en tus delitos y pecados, y el Señor dijo: ven, despierta. ¿Y qué pasó? ¿Volviste a la vida? Bueno, más bien, viniste a la vida. Creíste en Cristo y ahora eres cristiano. Continúa diciendo John Owen, hablando acerca de esto: el afecto natural y el sentido de utilidad para todas las comodidades de la vida son las dos cuerdas que nos atan a cualquier cosa aquí, en esta tierra. Esas dos cosas, el afecto natural que tenemos y el sentido de utilidad, son dos cuerdas que nos atan a esta vida. El abandono de todas las cosas que caen bajo ambos debe proceder necesariamente de alguna gran causa. ¿Cuál es la gran causa que movió a Abraham a desprenderse sin mayores convulsiones, en las palabras de Owen, de todas las cosas que tuvo que dejar? El llamado de Dios, que le dio fe, para así poder obedecer. El llamado a todo creyente por parte de Cristo es: deja tu tierra, deja tus posesiones y deja tu parentela y toma tu cruz y sígueme. Es el llamado a todo cristiano. El Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento le dijo a un joven: ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres
y sígueme. Pero ese joven no quiso. Le dijo a otros, el que no aborrece a su familia, o sea, debe amar a Dios por encima de todo, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Pero el discípulo que ha sido elegido, que ha sido llamado eficazmente, que ha sido capacitado por la fe, dice, amén, sí, Señor. Donde tú me digas que vaya, iré. Donde tú me lleves, iré. No importa el peligro, no importa el dolor, no importa el llanto, no importan los miedos, no importa nada externo, porque tú estás conmigo. Así que, mi buen Dios, yo tomaré mi cruz y te seguiré. Esa es la respuesta del cristiano. Hermano, ¿cuál es la respuesta al llamado que Dios te hace? ¿Aún vives aferrado a este mundo? ¿A tu familia? ¿A tus posesiones? ¿A tu dinero? El Señor te dice, ven, sígueme, toma tu cruz. ¿Estás cargando tu cruz o los placeres terrenales? ¿Qué es lo que estás cargando en tu espalda, amado hermano? Porque puede ser muy perjudicial. Segundo, vida. Lo primero que quiero que despierte en sus mentes de peregrinos, en su conciencia de peregrino, es obediencia. Hermanos, debemos obedecer a nuestro Señor. Pero en segundo lugar, vida. Debemos tener una vida que evidencie que realmente somos peregrinos. Y eso es lo segundo que nos muestra el texto en el versículo 9. Un peregrino vive como peregrino, porque si no vive como peregrino, el tal no es peregrino, ¿cierto? Eso es lógico. Pero veamos lo que dice el texto, versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Perdón. Morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. El autor lo que está haciendo en el versículo 9 es resumir la vida de Abraham delante de Dios, aún estando ya en el lugar prometido por Dios. Eso es lo que hace, resume su vida. Su vida, la vida de Abraham, fue caracterizada por ser un extranjero. Esa palabra extranjero, en nuestro español, viene del latín extraneus, que significa exterior o ajeno. Eso es lo que significa extranjero, exterior o ajeno. ¿Saben algo? Ese lugar en el cual Abraham vivía era la tierra de Canaán, la tierra de la promesa. Abraham viajó desde Ur de los Caldeos hasta Harán y luego viaja desde Harán hasta Canaán, dejando detrás sus parientes en Padán Aram para vivir en tiendas. No sabemos si antes vivió en alguna casa, pero cuando llega a Canaán, desde que llega hasta que muere, vivió en tiendas. Esto significa que el autor de Hebreos, en el versículo 10, nos está llevando desde Génesis 12:7, donde se presenta el llamado y la promesa, hasta Génesis 25, en el que Abraham finalmente muere, poseyendo simplemente el lugar de su tumba, donde había enterrado tiempo atrás a su esposa. ¿Qué posesiones tuvo Abraham en Canaán, la tierra prometida? Una tumba, ya. Y sus tiendas, y ya. Alguien dice, vivió en la tierra que Dios le prometió, no como un ciudadano libre del lugar, no como un heredero porque nunca tuvo heredad, no como un habitante constante o un habitante de una casa, sino que vivió en ese lugar como un extraño. Esa fue la vida de Abraham, un extraño en un lugar que era el lugar de la promesa, pero siempre vivió como un extraño. Ahora,
Hermanos, ¿alguno de ustedes ha leído El progreso del peregrino de John Bunyan? ¿Alguno de ustedes lo ha leído? ¿O por lo menos lo han visto en alguna película para niños? ¿Qué lo caracteriza? ¿Qué caracteriza a este hombre que John Bunyan llama peregrino? ¿Qué es lo que lo caracteriza a lo largo de todo el libro? Lo caracteriza que a lo largo de todo el libro nos lo muestra caminando y caminando y caminando y caminando por lugares a los cuales no pertenece. Eso es lo que nos muestra el libro, caminar y caminar en lugares que no perteneces. Pasa por la montaña de la dificultad, pero no se queda ahí. Llega a un palacio muy hermoso, tampoco se queda ahí. Pasa por los valles de humillación y sombra de muerte y tampoco se queda ahí. Pasa por la feria de las vanidades, pero tampoco se queda ahí, aunque casi lo matan a él también ahí, porque su compañero fiel muere en esa ciudad. Cae en la mazmorra del gigante, pero tampoco se queda ahí. Y finalmente pasa por el río de la muerte para llegar a Ciudad Celestial. En resumen, de eso trata el libro. Si alguien no lo leyó, ni modo, ya le adelanté toda la historia. La pregunta es esta, según esa ilustración de ese libro que es muy bueno, ¿cuándo descansa peregrino? La vez que descansa es reprendido por evangelista, porque se queda dormido y tira el rollo, y luego se va sin el rollo y le toca regresarse nuevamente para seguir avanzando. La vez que descansa. ¿Cuándo descansa? En ciertos momentos, unos buenos, otros malos, pero siempre debe continuar porque su lugar de descanso, su destino final no está en la tierra, sino en el monte Sión. En el libro se le llama la ciudad celestial, ahí está su destino. Él nunca descansa, tiene que caminar y caminar. Hay un momento en el que se le da una armadura y tiene que pelear, y tiene que pelear y pelear y pelear y avanzar. Bueno, eso es un peregrino. Abraham fue peregrino 105 años en Canaán. ¿Sabían eso? Es una vida muy larga. 105 años como peregrino. Desde sus 70 años que salió hacia Canaán hasta el día que muere son 175 años. Él fue peregrino junto a su hijo y sus nietos. Y nunca, realmente nunca recibió lo prometido aparentemente. Y sin embargo, nunca se rindió. Nunca se rindió. Su fe cada vez se hacía más grande y perseveró hasta el fin. Él fue un peregrino. Pero él no fue extranjero en la tierra de Canaán solo porque nació en Ur de los Caldeos. El autor no está haciendo referencia a eso. Él no es extranjero y peregrino solo porque no es de Canaán, solo porque nació en Ur de los Caldeos, o porque no tuvo tierras, o porque no tuvo una casa en Canaán. Para que me entiendan, ustedes, o por lo menos yo, eso aplica más a mí. Yo no soy extranjero aquí solo porque no soy mexicano. En el caso de Abraham, no fue extranjero en Canaán simplemente porque no nació en Canaán. Hay algo mucho más elevado, hay algo superior detrás, que es espiritual. Él no pertenecía a esta tierra en general. Él pertenecía a la ciudad celestial. Él pertenecía a la patria celestial. Mi amado hermano, tú eres extranjero. Por lo menos, si has creído en el Señor Jesucristo realmente, verdaderamente, tú eres extranjero y debes vivir como extranjero. Tu vida debe reflejar que eres un peregrino que va de paso por este lugar. Eso debe ser visible, así como en Abraham. Lastimosamente, muchos de nosotros hemos sido engañados por el diablo, o nosotros mismos nos hemos engañado a nosotros mismos, teniendo nuestra mente y nuestros corazones adheridos a esta tierra con algún pegamento muy fuerte, adheridos a los bienes terrenales, adheridos a la salud, adheridos a las posesiones, adheridos al oro o incluso a la familia. Señor, si vas a venir pronto, Señor, espera un poco, porque quiero pasar más tiempo con mi familia.
¿En serio? Señor, si vas a venir pronto, espera un momento, quiero terminar mi carrera universitaria. Déjame terminar mi carrera. Señor, si vas a venir pronto, espera otro poco, necesito crecer más en la compañía. ¿Por qué pensamos de esa manera? Porque nuestra conciencia de peregrino ha sido afectada. Porque nuestra conciencia de peregrino está aún entenebrecida a causa de nuestro mismo pecado o las tentaciones del diablo. Pero hoy, el Señor quiere despertar tu conciencia de peregrino. Hoy, hermano, te quiero recordar que no pertenecemos a este mundo, no pertenecemos aquí. Hoy te quiero recordar el llamado de Cristo cuando te salvó. ¿Recuerdas el momento en el que Él te salvó? Generalmente cuando uno recuerda el momento en el que el Señor lo salva, pueden salir lágrimas de los ojos porque sabe quién era y sabe lo que aún no es, pero sabe que algo cambió. El Señor cambió algo, Él me llamó, Él hizo algo en mí. Pero desde ese momento en el cual eres llamado y te da una conciencia clara de que eres ahora un peregrino, con el paso del tiempo eso se puede ir menguando y puede ir bajando. Y posiblemente tu vida se torne en una vida que ya no es una vida de peregrino. Hoy te quiero recordar que fuiste llamado para ser peregrino. No fuiste llamado para vivir por siempre aquí. No fuiste llamado a construir tu propio reino. Estamos construyendo o estamos en pro de la construcción del reino de Dios. El Señor Jesucristo cuando nos llamó nos dijo, toma tu cruz y sígueme. No te dijo, asienta tu casa, asienta tus posesiones, asienta tu familia. No, Él dijo, sígueme, sígueme. Mi hermano, ¿estás viviendo como peregrino? ¿Realmente? ¿Realmente estás viviendo como un peregrino? ¿Tu vida refleja realmente ante ti, ante tu familia, ante todos los que te conocen que tú no eres de aquí? Todos los que te conocen se dan cuenta que hay algo extraño en ti que te hace ser como algo así como un extranjero en tierra ajena. Alguien podría decir de ti, yo creo que esta persona no es de aquí. Yo creo que esta gente debe ser de algún lugar diferente. Y si no estás viviendo así, entonces, ¿qué debes hacer? ¿Qué debes hacer? Pero además, hay algo más en el texto que me gustó mucho. Y es que Abraham, su hijo Isaac y sus nietos lo vieron vivir como extranjero. Parte de su familia. ¿Acaso tus hijos te ven vivir como extranjero en esta tierra? Ellos ven, ellos perciben que tú eres como diferente a la otra gente que de alguna manera ha visto. ¿O te ven adherido a esta tierra y sus deleites? ¿Cómo crees que te ven tus hijos? Pregúntales cuando llegues a casa, hijo, ¿tú me ves como un extranjero en esta tierra? ¿O me ves igual que al resto de la gente? ¿Cómo me ves tú? Ahora, esto puede ser de mucho beneficio para tus hijos, porque si ellos te ven como un extranjero, ellos por imitación van a aprender a ser extranjeros en esta tierra. Y nosotros rogamos que un día el Señor los haga extranjeros reales de la patria celestial. Pero si tú no estás viviendo como extranjero tu vida en esta tierra, entonces ellos no van a tener ni siquiera un pequeño ápice de cómo se vive la vida como extranjero. Hermano, la salvación de tus hijos no depende de ti, pero tú eres sumamente responsable de su salvación. Debes vivir como extranjero y darles el ejemplo. Y rogar para que un día el Señor los llame eficazmente y que los haga extranjeros en esta tierra, para que juntamente contigo sean ciudadanos del reino celestial. Nuestra responsabilidad como padres es grande, es muy grande. Pues tenemos pequeños que tal vez como Isaac y Jacob sean coherederos de la promesa. Ahora, mi hermano, si estás viviendo como peregrino y realmente estás cansado,
y no aguantas más vivir como peregrino, porque créanme, no es sencillo. Yo sé lo que es eso, en un sentido terrenal y espiritual. Yo sé lo que es eso. Y te preguntas tal vez, Señor, ¿cuánto tiempo más debo ser un peregrino antes de ir junto a ti? ¿Cuánto tiempo más debo esperar para ir a mi patria celestial? Yo pertenezco allá. ¿Cuánto tiempo quieres que sea peregrino? ¿105 años como Abraham? ¿20 más? ¿30 más? ¿50 más? ¿60 más? ¿Cuánto tiempo? Bueno, el tiempo no lo sabemos. No tengo respuesta para eso. Pero sí tengo respuesta a algo, y es a la actitud que debes tener mientras eres peregrino. ¿Cuál es la actitud? Eso nos guía a lo tercero: paciencia. Tu actitud mientras vives como peregrino debe ser una actitud de paciencia, de esperanza. ¿Por qué? En tercer lugar, un peregrino es paciente. Un peregrino es paciente. Vean lo que dice el versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. El verbo principal en este versículo es el verbo esperaba. Y hace referencia a la paciencia de Abraham como peregrino. Pero la pregunta que podemos hacer al texto es: ¿sobre qué se apoyaba esta paciencia? Porque él fue paciente y tuvo esperanza. Y esperó 105 años viviendo en tiendas sin tener siquiera una parte de la tierra prometida. ¿Y cómo pudo esperar tanto tiempo de esa manera? ¿Cuál era el fundamento de su paciencia, de su esperanza? ¿Cómo continuar siendo paciente? ¿Cómo continuar esperando? ¿Cómo mantener viva la esperanza por medio de la fe? Versículo 8. Sí, por medio de la fe. ¿Recuerdan el versículo 1 de Hebreos 11? La fe que ve lo invisible es el fundamento de todas nuestras esperanzas. La fe puede ver aquello que con los ojos naturales no podemos ver. Su fe lo guió a ver lo invisible. Ahora, el punto es este. Si ustedes leen Génesis, desde el capítulo 12, donde se nos presenta a Abraham y su llamado, hasta el capítulo 25, donde Abraham muere, en ninguna parte van a ver lo que dice el versículo que acabamos de leer, el versículo 10. En ninguna parte van a leer que Abraham esperaba no una tierra de Canaán visible, sino una invisible y superior. Génesis no dice eso. De hecho, en Génesis lo que aprendemos es que Abraham sí esperaba que la tierra de Canaán perteneciera realmente a su familia. Eso es lo que esperaba Abraham. Pero ahora el autor de Hebreos, por la inspiración del Espíritu Santo, nos dice que sus esperanzas eran más profundas y elevadas que una Canaán geográfica para una nación política y terrenal llamada Israel. Su esperanza no era esa. Un autor llamado David Burt dice: es posible que Abraham no tuviera conocimiento de esta visión final, o sea, de la patria celestial que nosotros sí tenemos más claramente visible en el Nuevo Testamento. Solo podía percibir de lejos, por medio del anticipo simbólico de la tierra prometida, lo que él conscientemente esperaba era Canaán. Pero más allá del lugar geográfico, Dios tenía otros planes. Canaán no era más que un símbolo de la patria eterna, de la ciudad celestial. Agustín, hablando de eso, le llama a la patria celestial la ciudad de Dios, la ciudad celestial, la ciudad del Señor de los ejércitos. Y él continúa diciendo: Dios la fundó eterna para siempre y puso y santificó su tabernáculo y asiento. Y puesto que Dios está allí, no se moverá ni faltará para siempre jamás. Esa es la ciudad que Abraham esperaba, según el texto de Hebreos. ¿Cómo lo sabe? Por revelación del Espíritu Santo, porque Génesis no dice nada de eso. Ahora, el contraste entre la habitación terrenal de Abraham y la que esperaba es que él vivió en tiendas durante 105 años, pero la ciudad celestial tiene fundamentos, dice el texto. Tiene fundamentos. Las tiendas
Se apoyaron en estacas. Es una tienda endeble y es móvil. Se puede mover de aquí para allá. De hecho, en la historia de Abraham vemos que se mueve varias veces de un mismo lugar. Ahora, la otra que tiene fundamentos, la ciudad celestial, tiene cimientos firmes, muy firmes. Además, la ciudad celestial es inamovible y es eterna. Dios es el arquitecto y constructor de esa ciudad. Dios la diseñó y es Dios mismo quien elige las piedras, las forma y las pone en la ciudad. Abraham vivió en tiendas para no olvidar que esperaba algo mejor. Creo que a Dios le plació hacer que Abraham viva en tiendas durante todo ese tiempo y nunca tenga una ciudad donde vivir, para que siempre recuerde que él estaba esperando algo mucho mejor que eso. Hebreos capítulo 12, versículo 22 al 23 dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Hermanos, qué gran privilegio tenemos. Nosotros tenemos la revelación progresiva más elevada acerca de esa ciudad celestial. Abraham no tenía eso y vivió pacientemente su peregrinar. Y tú y yo tenemos más revelación, y cualquier cosa que nos pasa en esta vida, e inmediatamente impaciencia, reclamo, queja. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia de peregrinos está adormecida. Creemos que merecemos y queremos vivir aquí y ahora y ya. Y se nos olvida contemplar la promesa de que ya hemos sido acercados a la ciudad celestial, pero que esperamos que pronto estemos allá juntamente con Cristo. En el antiguo pacto fueron los hombres que pusieron el cimiento de la ciudad de Canaán. ¿Recuerdan? Cuando ellos llegan a Canaán, Canaán ya está construida. ¿Quién la construyó? ¿Los hombres? No fue Dios, en un sentido. Fueron los hombres que vivían en Canaán. ¿Y qué hacen los israelitas al entrar a Canaán? Los echan del lugar y no construyen nada. Ellos llegan a una ciudad construida. Pero fueron los hombres que pusieron el cimiento de esa Canaán. Pero en el nuevo pacto es Dios encarnado. No solo el que construye esta ciudad, sino el mismo cimiento de la ciudad. El arquitecto de la ciudad de Dios y el constructor de la ciudad de Dios es el Verbo que se hizo hombre, el Señor Jesucristo. Abraham no solo vio su día, como él mismo dice de él, y se gozó, también vio su obra y se gozó. Abraham vio el día de Cristo y vio la obra de Cristo. Lo vio como arquitecto y constructor de la Jerusalén celestial. Hermanos, el Señor Jesús es el arquitecto y constructor de la ciudad celestial. Él pone las piedras vivas en el templo santo que Él mismo está construyendo, y es el que asegura una habitación para todos sus santos. Es Él. Y todos los que estén en Él tienen un lugar allá en gloria asegurado. ¿Por qué? Por la promesa que Él hizo a su iglesia. Juan 14:2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Sí lo sabían? En la casa del Padre del Señor Jesús hay muchas moradas, hay muchos lugares. Y Cristo dice: si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. O sea, si no fuera así, si no hubiera muchas moradas para todos ustedes que creen en mí, yo no sería tan falso para engañarlos y no hacerles saber que realmente no hay tanto espacio para que entren todos ustedes. Sin embargo, Él dice: voy pues a preparar lugar para vosotros. Él es nuestro arquitecto y constructor. Él no solo te ha hecho una piedra viva del templo de Dios,
sino que al mismo tiempo asegura que tú y yo estaremos en la ciudad celestial, allá cuando Él venga en gloria. Amados hermanos, pensaba a lo largo de esta semana, y ¿saben algo? Ojalá viviéramos en tiendas como Abraham. Ojalá. Para poder recordar todos los días que nuestra patria no es terrenal. Tenemos tantas comodidades, tenemos tantos privilegios, que muchas veces eso opaca la gloria celestial que esperamos. Se nos olvida, no la vislumbramos, no la deleitamos, no la deseamos. Ojalá al Señor le placiera hacernos vivir en tiendas como Abraham, para que pueda revivir en nosotros ese sentido de que soy peregrino, para que junto con Pablo pudiésemos afirmar, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hermano, tu ciudadanía no está aquí y ahora. Hermano, ¿cómo podemos ser pacientes en nuestro peregrinar? ¿Cómo? ¿Cómo ser pacientes en el peregrinar? Recordando la promesa del Evangelio una y otra vez. Miren, Abraham se apoyó en la promesa de que Dios le prometió una tierra y él miró más allá de esa tierra. ¿Saben algo? En el Nuevo Testamento, a nosotros, los peregrinos del nuevo pacto, se nos ha dado más claramente el lugar al cual pertenecemos. A Abraham le dijo, sal de tu tierra, sal de tu parentela, y más adelante le dijo, bueno, tienes que llegar hasta Canaán. A nosotros, desde que nos llama, nos dice que pertenecemos a la tierra, más bien a la ciudad celestial. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 13 al 15 dice, pero nosotros esperamos según sus promesas. Hermano, recuerda las promesas de Dios, tráelas a tu mente. ¿Y qué esperamos según las promesas de Dios? ¿Saben qué esperamos? Cielos nuevos y tierra nueva. Así que si estás haciendo tu imperio en esta tierra, créeme, va a ser destruido. Se va a terminar. Se va a terminar. Porque no esperas vivir en esta tierra. Va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva, y esa es la promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, por lo cual dice el apóstol Pedro, oh amados, amada iglesia, estando en espera, ¿qué es eso? Paciencia, debemos ser pacientes, debemos esperar, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Obediencia. Una vida caracterizada por ser un peregrino. Y la paciencia nos debe llevar a despertar, a que realmente somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Amada iglesia del Dios viviente, tú que has creído en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, si tu conciencia de peregrino ha sido adormecida debido a que estás centrado en tu mente y corazón en las cosas de este mundo, en las cosas terrenales, en los bienes pasajeros, hoy te recuerdo que eres extranjero en esta tierra. Eres un extranjero. Si alguna vez saliste de México, entenderás mucho mejor lo que es ser extranjero. ¿Saben lo que es ser extranjero? Es no tener nada al lugar donde vas, es no tener una casa al lugar donde vas, es no tener parientes al lugar donde vas y simplemente estar solo. Eso es ser extranjero. Además, ser extranjero es complejo. ¿Por qué? Porque ser extranjero te pone limitaciones. Abusos, sufrimiento, dificultades, incluso desprecio por parte de los que viven en ese lugar de manera originaria. Tú eres un extranjero. El Señor Jesucristo nunca nos prometió que íbamos a vivir felices y saltando todo el tiempo, dichosos. Lo que Él promete es dificultades, pruebas.
pero el diablo es sumamente sutil y engañoso. Sí, el diablo va a venir y te va a decir, oye, ¿acaso como cristiano no puedes tener casa? Deberías comprar una. Tienes la plata. Si no la tienes, te la doy yo. Viene y te dice, ¿acaso es malo que tengas carro? ¿Quién dijo que eso es malo? ¿Acaso es malo amar a tu familia? No, tienes que amarla. La Biblia dice que debes amar a tu prójimo. ¿Acaso es malo tener dinero? Él va a venir y te va a decir, nada de eso es malo. Aférrate a ello. Construye tu imperio. Pero si cada una de esas cosas que no son malas en sí mismas hace que pierdas el enfoque de tu peregrinar, amado hermano, estás viviendo en una ilusión. Y tarde que temprano esa ilusión va a caer, se va a derrumbar. Hoy el Señor te recuerda que si eres peregrino, debes obedecer al llamado, debes vivir como peregrino, teniendo tu corazón en el cielo y tus pies obviamente puestos muy bien sobre la tierra, y debes ser paciente, sumamente paciente. Algunos de ustedes tal vez tengan que esperar unos 80 años más, tal vez algunos 30, tal vez algunos 20. Abraham fue peregrino 105 años, hermanos, no sabemos cuánto viviremos como peregrinos, pero debemos ver las promesas de Dios para seguir avanzando en nuestro peregrinar. No desenfoques tu vista, mira a Cristo. Amigo, lastimosamente a ti te tengo que dar una muy mala noticia, porque todo aquel que no cree en el Señor Jesucristo no puede obedecer, no es un peregrino y no puede ser paciente. Es imposible. Amigo, tú no obedeces al Señor y un día serás juzgado por Él y serás hallado culpable porque nunca obedeciste al Señor. Amigo, tú no vives como peregrino y eso es fatal, porque esta ciudad, porque esta tierra, Jan Bunyan le llama la ciudad de destrucción y un día será destruida. Y si tú aún eres ciudadano de esta tierra, serás destruido junto con la ciudad. Por eso tu destino es terrible. Amigo, no puedes ser paciente. No puedes esperar algo que no esperas. Amigo, si no tienes la esperanza de las promesas de Dios, no tienes nada que esperar, ya aquí lo tienes todo. Ya tienes tu recompensa, no esperas nada más, por lo tanto no hay paciencia que tengas que ejercer. Pero hoy, amigo, te hago el llamado a creer en el Señor Jesús. Niños, ustedes que no creen en el Señor Jesús, aunque sus padres ya son peregrinos que van caminando hacia la ciudad celestial, ustedes que no han creído en el Señor Jesús aún no son peregrinos. Si deciden rechazar la oferta gratuita del Evangelio y rechazar a Cristo, no serán hechos peregrinos, no vivirán como peregrinos, no podrán obedecer al Señor y en última instancia serán destruidos juntamente con este mundo. Niños, deben creer en Cristo. La única forma de ser salvo es Cristo. Deben ver a aquel que es el autor y consumador de la fe, para que así sean hechos peregrinos, para que así puedan caminar en una vida de obediencia a su Señor y para que de esta forma puedan vivir con una esperanza paciente de las glorias eternas. Oremos. Amado Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Te agradezco, pues ella es dulce miel para nosotros. Te ruego, oh buen Dios, que hayas despertado nuestra conciencia a este peregrinar en el cual vivimos. Que si alguno de nosotros ha estado viviendo con los ojos centrados, con el corazón centrado, simplemente en los bienes terrenales, sin obediencia a ti, no ejerciendo la paciencia que proviene de ti, se ha exhortado por tu palabra, se ha despertado para que pueda vivir en obediencia a ti, que en su vida evidencia que es un peregrino,
y que a lo largo de su peregrinar tenga la actitud adecuada de paciencia. Te ruego, oh buen Dios, que nos permitas, por tu Espíritu Santo, despertar a esta realidad celestial. Y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.